todo lo que oímos que proviene de ti, todo lo que te sirve a ti para educarnos, y haz que seamos fieles, que humildemente reconozcamos nuestras faltas, de las que te pedimos sincero perdón, y que podamos caminar sobre tus huellas, que podamos vivir contigo, vivir a tu ritmo, hacer la tarea que nos corresponde en la iglesia y en el mundo, y de esta manera ayudar a que el mundo sea un mundo más humano, más bonito, un mundo mejor. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Sin más preámbulos entonces, y contando con que ya estamos todos reunidos, vamos a leer el texto que vamos a comentar y luego por partes, como lo hicimos la semana pasada, continuamos nuestra reflexión. Dice así el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. No juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados ustedes como juzguen, y la medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se devuelvan para destrozarlos. Todo lo que deseen ustedes que los demás hagan con ustedes, háganlo con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Muy bien. Quienes han seguido la lectura saben que me salté la enseñanza sobre la oración, porque desde ya les aviso que haremos otro programa práctico sobre la oración. Y vamos a dejar esta enseñanza que está en el Sermón de la Montaña para introducirnos a una vida de oración más profunda en el próximo programa, la semana entrante. Así que comenzamos. Lo primero es la frase inicial. No juzguen para que no sean juzgados, porque ustedes serán juzgados como juzguen, y porque la medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. Permítanme hablarles aquí de Jesús, experto en cálculo. En algunas ocasiones nuestro Señor propone como especie de negocios. Si ustedes recuerdan bien por allá, cuando quiere que todos nos fortalezcamos en la prudencia, nos dice, bueno, ¿y quién va a salirle al paso a un ejército de 20,000 con solo 10,000 hombres? ¿O quién antes de construir una torre no piensa si tiene con qué terminarla o solo se quedan los cimientos y después pasa una vergüenza? Y todo para decir que el buen cálculo es ponerse en las manos de Él, tener fe. Pues aquí otra vez viene Jesús con una especie de regla de cálculo. Es decir, si ustedes quieren ser bien juzgados, juzguen bien. O mejor dicho, si no quieren ser juzgados en absoluto, pues no juzguen. Y sepan, dice el Señor, que la medida que ustedes usen, la van a usar con ustedes. Esto, si lo miramos con atención, funciona hasta en la vida ordinaria. La medida que nosotros usamos, esa es la medida que usan con nosotros. Es verdad que hay gente que se extralimita y se vuelve como dominante, pero normalmente hablando, si nosotros en el mundo llevamos relaciones de caridad, de bondad, de perdón, de compasión con los demás, de indulgencia, también nosotros recibimos esa clase de tratamiento. Y
eh, no es un refrán lejano de nosotros, pero honestamente, aves del mismo plumaje vuelan juntas, de tal manera que con los rígidos van los rígidos, con los laxos van los laxos. Ojalá con los discípulos de Jesús fueran siempre los discípulos de Jesús, que no quieren ser ni rígidos ni laxos, sino solamente atentos a la voluntad de Dios, que es caridad, pero, y por supuesto que es mansedumbre, pero que no es de ninguna manera estupidez. No juzguen, no juzguen quiere decir no sometan a nadie a su escrutinio, no se pongan con eso, que eso lastima, eso ofende, porque primero que todo hay que considerar las circunstancias en las que viven los demás y muchas veces lo que nosotros estamos juzgando en ellos, criticándolo y condenándolo, puede ser que fue producido por situaciones complicadísimas, por toda clase de influencia, quizá hasta psicológica, quizá proveniente del pasado que nosotros no acabamos de entender. Muchas veces hay gente que sufre tanto que su reacción es la menos esperada, de tal manera que juzgar a otros por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que piensan, es siempre maltratarlos. En el Catecismo de la Iglesia Católica me encontré esta frase que les quiero transmitir literalmente. Dice el número 2478, para evitar juicios temerarios, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones del prójimo. Me encontré esta frase tratando de preparar lo que íbamos a compartir esta tarde y me sorprendió mucho aquello de los pensamientos. Para que nosotros evitemos juicios temerarios, someter a juicio a otros, para que nosotros no estemos diciendo cosas que son demasiado duras o que no corresponden o que condenan a las personas, entonces lo primero es interpretar en cuanto sea posible, en sentido favorable, los pensamientos. Eso fue lo que me sorprendió, las palabras y las acciones del prójimo. Comentemos un poco esta frase. Cada uno de nosotros tiene que darle al otro el beneficio, por lo menos de la duda, de que en lo que está haciendo o diciendo está tratando de hacer las cosas bien. En los códigos de derecho del mundo entero es claro el principio, todo el mundo tiene derecho a que se presuma que es inocente. Aunque el delito por el que se está juzgando parezca que se puede probar, todo el mundo, hasta cuando se prueba la cosa, tiene el derecho, todos ustedes y yo, todos tenemos derecho de que se nos considere inocentes hasta cuando se pruebe lo contrario. A veces, tristemente entre nosotros y en esta sociedad contemporánea, las cosas se han vuelto exactamente al revés. A uno se le presume culpable. O sea, la gente piensa que uno es culpable hasta que se medio desembarra y sale adelante. Fíjense nomás en todo lo que circula por las redes sin sustento alguno, que fulano de tal hizo esto, que hizo tales masacres, que hizo tales desórdenes, que enredó tales y tales cosas, y solamente lo dicen porque otro lo dijo, pero no porque tengan pruebas. Y no se salva ni el Papa. Hasta el Papa lo vuelven objeto de comentarios cuando, a cambio de un poco de escándalo, obtienen la retribución de que más gente ve su canal, de que más gente lee su periódico, o, entre corrillos, de que más aves del mismo plumaje vuelan juntas. Así que atención, que la norma para el discípulo, para todo buen cristiano, diría San Ignacio de Loyola, la norma para todo buen cristiano es estar más listo para concederle al otro la razón que para negársela. Dice así San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios espirituales número 22. Todo buen cristiano tiene que estar
más listo para darle la razón al prójimo que para no dársela. Y si no le puede dar la razón, por lo menos pregúntele para entender bien su posición. Porque puede ser que alguno de los dos esté entendiendo mal el asunto y entonces hay que corregirlo con amor. Pero si esto no fuera suficiente, corregirlo con amor, entonces busque todos los medios convenientes para explicar o para recibir las explicaciones pertinentes hasta cuando todo se arregle de la mejor manera posible. Cuando San Ignacio enseña esto, lo dice en el contexto de los ejercicios espirituales en que muchas veces las personas que pasan tanto tiempo en oración, oyendo al predicador, sienten de vez en cuando la tentación de decir, este está diciendo lo que le toca decir, o este cree que uno no entiende pues las cosas, o simplemente este se equivoca, pasemos a otro punto. Hay que tratar de darle la razón al otro, hay que tratar de entender que el otro quiere hacer el bien, o por lo menos intenta hacerlo, si no lo logra. Darle la razón al otro, darle la razón al otro y estar más listo a darle la razón que a negársela. Es decir, entre nosotros, entre los discípulos de Cristo, entre los miembros de la iglesia que Él fundó, deberíamos tener siempre la disposición para creer que el otro me está hablando por mi propio bien. Y perdónenme, les digo esto con toda sinceridad, también el sacerdote y también el obispo, cuando los escucha a ustedes. Porque no es fácil estar en la posición de maestro y que luego tenga que estar en la posición del discípulo. Pero la verdad es que somos primero discípulos y luego maestros. Así que también nosotros queremos aprender a escuchar y eso nos toca a todos los cristianos. Aprender a escucharnos dándonos la razón. Por supuesto, siempre que todos tengamos la buena voluntad de caminar en la enseñanza de la Biblia y en la tradición católica, que es la que parte desde los apóstoles, es decir, de las manos de Cristo hasta nuestros días. Cuando ya vienen teorías raras, que aquí hay un grupo de supuestos creyentes que acepta el aborto, que acepta tal cosa, ya sabemos que se fueron de la tradición católica, se fueron de la tradición de 2000 años de enseñanzas del Señor y ahora lo que están haciendo es racionalismos inútiles. En esos casos no aplica lo que estamos diciendo, pero sí aplica el no juzgar y no condenar. Y tenemos otros detalles a propósito de estas primeras frases. Voy a continuar comentando el ejemplo que pone nuestro Señor porque es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo es que te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para poder sacar la motica del ojo de tu hermano. Ocurren estas cosas, ¿no? Y ocurren con mucha frecuencia. A nosotros nos toca entonces estar muy cuidadosos, muy vigilantes de esos juicios que a veces producimos o espontáneamente o porque otros nos los siembran. Entonces el juicio sobre las personas, ese que nos hace querer sacarle la mota del ojo sin fijarnos en que tenemos una viga atravesada en el nuestro, que nos impide ver que el otro tiene disculpas más que nosotros, eso viene de dos formas. Viene espontáneamente, por ejemplo, si yo me doy cuenta de las fallas de otro, si yo percibo que alguien cometió un error o un pecado o un delito, eso es espontáneo. Pero otras veces, y acuérdense que en nuestra sociedad esto es tristemente frecuente, los juicios sobre los demás vienen por la comunicación, a veces por la propaganda,
y muchas veces hoy en día por la propaganda de partidos políticos. Y nosotros nos sentimos libres y contentos para juzgar. Es que fulano de tal es un asesino, sin una sola prueba. Y ni siquiera reato de conciencia. Ni siquiera pensar en que estamos saltándonos una de las normas fundamentales de la pertenencia al reino de Dios. No juzgar, no condenar. Estos casos son importantísimos. Mejor dicho, es muy importante que nosotros nos entendamos para que veamos que bien sea porque nosotros nos damos cuenta de las cosas, bien sea porque nos llegan las noticias de que están ocurriendo, tenemos que rápidamente volvernos vigilantes. Esa es otra de las virtudes que Jesús quiere que todos sus discípulos tengamos, estar vigilantes, estar atentos para no dejarnos arrastrar por el río de la infamia que circula por el mundo. Entonces, dos normas básicas para comenzar: cuando hay cosas malas que percibimos o que escuchamos de otros, evitar compartir con los demás y evitar poner más oído. Esto es lo que la vigilancia consiste en: no querer oír más, evitar oír más, cuando sabemos que es una infamia, cuando sabemos que es una cosa mala, que no viene con ninguna prueba, y evitar compartirlo. A partir de las situaciones que nos ocurren, por ejemplo, a veces llega una persona y le dice a uno: ve, tal cosa pasó, y antes de que uno pueda bloquearlo, ya le contó algo feo, algo malo de una vecina, de un vecino, del párroco, no sé quién, de quién, o de un presidente, o de un expresidente, o de cualquiera que quiere ser presidente, no importa de quién. Antes de que uno los pueda detener, ya le contaron las cosas. ¿Cómo hace uno entonces para vigilar si ya le contaron? ¿O cómo hace uno para no reaccionar cuando uno ve la cosa? Por ejemplo, uno puede ser testigo de la infidelidad de un marido, o uno puede ser testigo de un robo prolongado en la empresa en donde uno vive, en donde uno trabaja, perdón. ¿Cómo hace uno cuando uno ve las cosas? Les preparé unas normitas que no son definitivas, no son totales, pero que son normas y por lo tanto pueden orientar nuestros comportamientos de manera satisfactoria. Vean, en primer lugar, esta es la que está a la base de todo, apréndansela. Si uno no tiene nada bueno que decir de alguien, no habla de esa persona. No habla de esa persona. Si no hay algo bueno que decir, callamos. Segundo, es mejor callar que contestar cuando alguien nos habla mal de una persona. No puede uno comenzar a hilvanar un razonamiento porque casi siempre comete uno el pecado de la difamación. Es mejor callar. Si uno recibió un comentario de alguien que no fue prudente, que simplemente se dejó venir con la cosa antes de que uno pudiera poner algún límite, entonces mejor callar. Es mejor nunca decirle a nadie nada malo sobre los demás. Hay momentos en que tenemos certeza, por lo menos moral, es decir, que sabemos que ocurrió la cosa, aunque no lo hayamos visto, pero a veces la certeza del testimonio, vimos la cosa. A veces hay certeza moral de que otro cometió algún delito o algún pecado. En esos casos no tenemos, digamos, escapatoria, vimos que hay algo malo. Hay conciencia de que otro cometió un delito o un pecado. Cuando ocurre eso, nos obliga la corrección fraterna, no el comentario a otros. Si yo estoy cierto de que alguien cometió una grave ofensa a Dios o a su prójimo,
y no tengo dudas de que eso ocurrió, entonces en vez de comentarlo a terceros, tengo que ir donde la persona vea. Yo me di cuenta de esto, por favor, mire que puede acarrearle dificultades. Si se trata de delitos, todos ustedes saben que está prohibida la complicidad. No importa que sea de laicos o de religiosos, no importa. No podemos ser cómplices de nadie. Y cuando hay víctimas, no solo es necesario, sino que de no hablar caeríamos en una complicidad grave. Entonces, cuando nos damos cuenta de una cosa, tenemos que saber primero que si la falta no es externa, si todavía no ha perjudicado a nadie o ha perjudicado solo en un ambiente privado, que no es delito público, que no es delito castigado por la ley o por la iglesia, entonces corrección fraterna. Pero si de pronto hay un delito, hay algo que es grave, realmente grave, entonces, por ejemplo, en el caso del dinero que se está perdiendo, y sabemos que esta persona no admitirá una corrección fraterna, sino que se pondrá muy brava con nosotros, entonces se puede denunciar, pero denunciar, no comentar, no andar haciendo corrillo por ahí. Y en el caso, perdónenme que lo trate de frente, por ejemplo, de un abuso de menores, es obligatorio denunciar. Y si fuera un sacerdote hay que denunciar, tanto en la fiscalía como en la curia episcopal. Así es de grave la cosa, pero es obligatorio denunciar. Ahora, hay otro caso en el que puede haber una cierta perplejidad. O sea, yo como que me di cuenta, yo como que no entiendo si lo que vi fue un delito o no fue un delito. En ese caso puedo comentar, pero con una sola persona, preferiblemente mi confesor. Para que la cosa no circule, uno debería tener siempre su buen confesor, que lo aconseje, además de perdonarle los pecados, y que pueda uno acudir a él para decirle, vea, vi esto, ¿qué me toca? ¿Qué obligación tengo? Les quiero poner un caso que es muy interesante y muy frecuente. Esto puede ocurrir con cierta frecuencia en los seminarios mayores, que un muchacho se da cuenta que otro está haciendo algo que lo hace no idóneo para el sacerdocio. Entonces, al no saber exactamente de qué se trata, si esto pues puede, o sea, mejor que no haya un sacerdote con esta dificultad o con este pecado. Entonces puede consultar con su director espiritual, con su confesor, puede consultarlo, pero no con nadie más. Y ya lo que le diga a su confesor, eso es lo que hay que hacer. Si hay que denunciarlo ante el rector, pues hay que denunciarlo. En fin, uno puede de vez en cuando darse cuenta de las cosas. Y si uno está cierto, tiene que o corregir a la persona o denunciarla. Si uno está incierto, si uno está simplemente perplejo, ¿esto podría ocurrir o será que esto es malo? Consultarlo, pero ojalá en el ambiente de la confesión o con una sola persona que uno esté seguro que no va a contar. Hay pecados que son delitos y hay pecados que no son delito. Por ejemplo, robar, además de ser pecado, es delito. Pero hay cierta, faltar a misa es pecado, pero no es delito. Entonces tenemos que aprender a distinguir eso para saber también cómo manejar en la caridad la relación con las personas. El principio es el que estamos viendo, no juzgar. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Uno solo es nuestro Maestro, y todos nosotros somos hermanos. Mateo 23:8. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitar a toda la familia a que se una y participe con nuestra programación en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo. Transmisión en directo este próximo jueves 11 de febrero, 6:30 de la mañana.
Conéctate, participa y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Gracias por tu aporte, porque con él seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo, lo más visto de nuestra programación, noticias y artículos de contenido católico, homilías del Padre Ramón, donaciones en línea, red de amigos y mucho más. Conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Este 9 de febrero volvemos de nuevo con nuestro programa No estás solo, tu iglesia te cuida, y una sección, recetas espirituales. Tendremos nuevas recetas: almendras de compromiso y jengibre de buen humor, papas de generosidad rellenas con carne de compasión. ¿Qué tal las recetas? Así que los esperamos. ¿Usted quiere aprender cómo preparar estas exquisitas y deliciosas recetas? De 8 a 9 de la noche todos los martes a través de Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitarlos a participar en el marco de la fiesta de San Marón a la celebración eucarística Rito Maronita, presidida por Monseñor Fadibu Chabel, exarca maronita en Colombia. Transmisión en directo este próximo martes 9 de febrero a las 12:30 de la tarde. Conéctate y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Gracias por tu aporte, porque con él seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Cuando una persona, a un amigo, amiga nuestra, habla mal de la gente, uno tiene que tratar de cambiar el tema. Pero hay gente que no le basta eso. Hay gente que cuando uno trata de cambiar el tema insiste. En esos casos hay que decirle a las personas: vea, no estoy interesado en que hablemos mal de fulano o de fulana, no estoy interesado en eso. Y normalmente la gente entiende. Si uno no alcanza a evitar la maledicencia ajena, es decir, en el caso que les dije, que alguien viene y le cuenta a uno las cosas sin esperar que uno diga no, o sin uno poder decir yo no quiero oír esto, entonces tiene obligación de quedarse callado, porque no es porque vinieron y le contaron que eso se vuelve automáticamente verdad, y no es porque vinieron y le contaron y era verdad que usted puede contarlo. Difamar a otro nunca se puede, de eso hablamos cuando hablamos del 8º mandamiento, si ustedes recuerdan bien. En fin, otro motivo de comportamiento que es muy importante es: nunca debe decírsele a alguien que otro habla mal de él. Nunca. Vea, es que fulanito está hablando mal de usted. Eso es un servicio del demonio.
Si uno está con ganas de que otros se pongan de enemigos, uno está al servicio del demonio. Nunca se le dice a otro, ay, es que yo quiero advertirle, es que fulanito está hablando como muy mal de usted. Nunca, porque eso no es verdad, por falsa solidaridad, por falsa lealtad, nunca, porque no es justo, debe descubrirle uno a un cónyuge la falta del otro, al esposo la falta de su esposa o a la esposa la falta de su esposo. En esos casos obliga, si estamos seguros de que hubo falta, la corrección fraterna. Venga hombre, usted tiene una esposa muy buena, charlemos, ¿qué está pasando? O vea señora, su marido, aunque no está pendiente siempre 24 horas de usted, está trabajando, ¿qué le está pasando? Nunca se puede a un cónyuge decirle las faltas del otro. No den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se devuelvan para destrozarlos a ustedes. Esta es una norma que da el Señor para que nosotros entendamos qué es lo que hay que hacer con nuestras cosas santas. Fíjense que la referencia de la primera frase es muy clara a los sacrificios del templo. No echen lo santo a los perros. Es decir, acuérdense que en los altares, en el templo de Jerusalén, se mataban animalitos. Esa carne, que es consagrada, dedicada a Dios, hay que usarla como dice el ritual del Antiguo Testamento. Eso no se le puede echar a los perros. Pero eso lo usa nuestro Señor para que nosotros entendamos algo mucho más profundo. Por supuesto que eso era simbólico. Por ejemplo, la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo. Y si antes esa carne, que no era nada, no se le podía echar a los perros, hoy el cuerpo de Cristo no se puede entregar a cualquiera. No sabemos hasta qué punto San Mateo usó el sentido figurado de la palabra perros, pero lo que sí estamos seguros es que los que oyeron este discurso de nuestro Señor Jesucristo lo pudieron entender. Es que en ese ambiente llamaban a los que no tenían fe, los llamaban los perros, y en algunos casos extremos hasta los cerdos, de tal manera que aquí de todas maneras hay una reminiscencia de algo muy importante, y es que los tesoros de la fe no se le echan a los que no son dignos o a los que no están listos y preparados. Siempre tenemos que discernir la dignidad o no, por lo menos nuestra, para acceder a ciertas gracias. Pero también tenemos que discernir quién está listo y quién no está listo para ciertas cosas. Voy a hacerles una lista de las condiciones para recibir los sacramentos, para que ustedes entiendan un poco mejor cuándo es que puede ocurrir que uno le echa las perlas a los puercos o uno le entrega lo santo a los perros. Vean, el bautismo. La Iglesia, en su código de derecho canónico, es decir, en su legislación para todo el mundo, establece que el bautismo solo se le puede dar a los adultos que se han convertido a la fe católica y se han preparado durante un tiempo conveniente con catequesis prolongada y que pueden hacer una profesión de fe madura. Solo después de todo ese proceso se les puede dar el bautismo. Uno no puede, como sacerdote, jugar dándole bautismo a cualquiera que dice, no, yo me voy a bautizar. A veces es por papeles, a veces es nomás para tener documentos. Y cosas terribles hemos visto que ocurren. A veces tienen doble nacionalidad, no porque la tramiten, sino porque un párroco imprudente bautizó a uno que dijo que no era católico. Todo por no hacer el proceso. Perlas a los puercos. Y, por supuesto, para colaborar en un acto corruptísimo. Pero también dice la ley de la Iglesia que se puede bautizar a los niños, pero con una condición. La condición es que los papás, por su fe, garanticen que el niño va a ser educado en la fe. ¿De qué sirve darle el bautismo y toda la gracia que esto supone? Es decir, toda la gracia que trae el bautismo
a un niño que no entiende nada si sus papás no van a hacer que esa fe, que la fe que les da el bautismo, crezca y madure hasta que pueda ser profesión de fe, hasta que pueda ser entrega total a Cristo nuestro Señor? La Eucaristía, dice la ley de la Iglesia, el que recibe la Eucaristía debe cumplir con las disposiciones de la Iglesia, es decir, estar confesado o no estar en pecado mortal y al menos distinguir el pan ordinario del pan eucarístico. A veces, por mala preparación hay personas y muchos niños que no son para nada despreciados en la iglesia, pero es que no entienden lo que van a recibir. Las perlas a donde no corresponden. La comunión no se le puede dar a una persona o a una personita que, aunque veamos que no ha cometido ningún pecado, simplemente no entiende que no es una galleta. La confirmación se le puede dar a los bautizados, no a los no bautizados. Realmente la confirmación debería ser para los que ya maduraron en su fe. La confesión es el sacramento de los que muestran arrepentimiento. Venir uno a confesarse porque llegó el sacerdote y se sentó en el confesionario y uno pega el brinco de la banca al confesionario porque le nació, puede que no sea el camino adecuado. Hay que hacer un examen de conciencia, hay que revisar su corazón. Y la confesión es para los que estén contritos, para los que tienen contrición sincera y propósito de la enmienda. De lo demás, la confesión no sirve. Es decir, es un sacramento real que nos da realmente el perdón, pero es para los que están conscientes de que quieren convertirse. No de que nunca más van a volver a pecar, porque en este mundo eso es imposible, pero de que no van a cometer más de esto, con toda su alma se van a comprometer, y aunque en el futuro cayeren en eso, de todas maneras no estaba previsto. Porque es que uno dice, sí, yo sé que esto es una cosa muy grave y no voy a volverlo a hacer, pero si se me ocurriera, cierto, pero yo no voy a perder la oportunidad. Cuando uno admite eso, que va a haber otra caída en el futuro, aunque le echen 1000 absoluciones, no queda perdonado. Perlas a los puercos. Por lo menos la contrición sincera, me duele haber ofendido a Dios, y el propósito, no la certeza, el propósito, si está de mi parte, Señor, voy a hacer todo lo posible por nunca más volver a caer en esto. Bien. El matrimonio se le da a las parejas que tienen fe. Últimamente nos ocurre que sospechamos que muchas parejas vienen al templo nomás por el escenario y para las fotos. Ni siquiera saben responder a la misa. Algunos quieren que les lleve uno la misa a domicilio, a ambientes prefabricados, de muchas telas, de muchas flores, de muchas cosas, capillitas lindas en los campos de nuestra sabana, pero sin un gramo de fe. Perlas a los puercos. Terminan divorciándose, sin importarles la fe en el sacramento, en pocos meses. El matrimonio es para los que entienden, para la pareja que entiende, hombre y mujer que entienden que el matrimonio es uno, es decir, un solo hombre y una sola mujer, hasta en el más leve pensamiento, y para toda la vida, indisoluble, uno e indisoluble, abierto a la vida, y para vivir la fe juntos. Ese es el matrimonio. Y el sacramento del orden. No se pueden hacer sacerdotes personas no idóneas para esto. Para que pueda ser un sacerdote, un joven que se prepara, tiene que garantizarle a la Iglesia que es capaz de vivir las obligaciones y las responsabilidades que tiene el ministerio sacerdotal, que puede predicar con altura y dignidad, es decir, que ha hecho sus estudios convenientemente, que puede vivir el celibato sacerdotal sin embarrarla a cada paso, que puede estar siempre en función de los demás y no tiene problemáticas psicológicas que lo hacen encerrado en sí mismo e incapaz de comunicación, ¿verdad? Las perlas a los puercos. Cuando se afana uno
como sacerdote por dar sacramentos, muchas veces termina cayendo en eso. Y ahora sí, para terminar, pasamos a la que llamamos desde el siglo XVIII la regla de oro. Todo lo que deseen ustedes que los demás les hagan, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Quería llegar hasta este punto en el día de hoy porque, pues les dije ya, la semana entrante hablaremos otra vez de la oración y trataremos de ser muy prácticos, pero reflexionemos esto, aquí no necesitamos ni siquiera explicación. Háganle a los otros lo que quieran que ellos les hagan a ustedes. Piensen en su matrimonio, qué quieren de su esposo, qué quieren de su esposa. Piensen en sus amigos, qué quieren de sus amigos. Eso es lo que hay que darles, ¿verdad? Hay que darles a los demás lo que queremos que nos den a nosotros. Esta frase puesta allí le sirve a nuestro Señor Jesucristo para terminar el asunto de la oración, porque Dios es el que nos da más cosas buenas y tenemos que aprender a portarnos como Dios. Es decir, ese es el límite. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y por lo tanto nos toca tratar de hacer las cosas así como el Señor. Pero si nos logramos portar de esa manera, si no juzgamos, si no condenamos, si nos comportamos de manera adecuada tratando de hacer las cosas con decoro, si llevamos a los demás nuestros misterios con gusto, con cariño y con prudencia, entonces vamos a recibir lo mismo que nosotros sembramos o estamos tratando de producir. Vamos a cosechar lo que sembramos. Nuestro Señor entonces nos educa y nos enseña a vivir en el reino de Dios, poniéndonos normas, poniéndonos ideales de comportamiento que quizá no se practiquen mucho en la calle. Cuando uno habla de distintivo, es decir, de cómo nos reconocen a nosotros, a los cristianos nos tendrían que reconocer por nuestra discreción. Porque no andamos contándolo todo, no andamos ventilando todos los asuntos, no andamos simplemente haciéndonos los importantes porque sabemos esto de aquel o esto de aquella y entonces manejamos como el poder del chisme, el poder del comentario, que eso es tristemente popular en muchos ambientes de los nuestros. Pero nos debemos distinguir por lo otro, porque somos benévolos en el juicio. Y termino. Hablando de la viga en el propio ojo, terminemos diciendo algo muy positivo. Bendita la humildad de aquellos que han sido humillados por sus propios pecados. Esto puede sonar extraño en primer momento, pero quiero explicárselos. Bendita la humildad de aquellos a quienes el peso de su propio pecado los ha hecho reconocer su nada, su pequeñez. Muchas veces hay grandes pecadores que precisamente porque se hacen conscientes de su pecado, se vuelven grandes santos. Y nunca se van a dar cuenta de que son grandes santos precisamente porque su humildad, su humillación ha sido aceptada hasta el fondo del alma. Mis queridos hermanos, hoy termino con este mensaje. Exploremos más los caminos de la humildad, como esa humillación que nosotros mismos nos imponemos, no que otros nos imponen, como esa humillación que produce el no haber sido correctos delante de Dios o no haberlo sido toda la vida, el haber caído muchas veces en pecados, el no querer reconocer como pecado lo que es pecado. Eso debería humillarnos. Somos incapaces. Pero precisamente eso nos obliga a levantar la mirada a Dios y a decirle, Señor, este es un pecador miserable, pero tú eres misericordioso y bueno. Y como tú dijiste que viniste por nosotros los pecadores, aquí estoy yo.
Aquí estoy yo porque tú quieres interesarte por mí. Porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo me has mostrado que me amas. Porque precisamente por estar escuchando este mensaje, sé que me estás amando y llamando a una unión contigo cada vez mejor. Bendita la humildad. La virtud de la humildad es la que nos hace entender que Dios es Dios y nosotros somos criaturas, que nuestros hermanos merecen consideración, todos y en toda circunstancia. Todos merecen que consideremos que su vida ciertamente tiene sorpresas que nosotros no conocemos, que quizá han sufrido más, que quizá han trabajado más, que quizá han padecido mucho más que nosotros y que por lo tanto reaccionan de maneras que a nosotros no nos gustan, quizá porque no les han dado las oportunidades que a nosotros. Ya lo decía San Francisco de Asís cuando alguien le decía, es que usted es un santo. Él decía, no señor, si a otros les hubieran dado las oportunidades que me han dado a mí, esos serían santos. Y por eso fue capaz de reconocer al hermano en el pobre, en el menesteroso, en el enfermo, en el leproso, pero también en el pecador, en el lejano, en el que había perdido la fe, en el que no tenía fe católica, en el que ni siquiera tenía fe cristiana. San Francisco de Asís supo reconocer esa grandeza de Dios y esa pequeñez propia, y eso es lo que lo hace grande. Así que, queridos hermanos, terminemos con esta consideración y a ver cómo hacemos actos de humildad durante toda esta semana. Que esa sea nuestra tarea. Como fruto de estos coloquios, hablemosle al Señor, pidámosle perdón por nuestros pecados, sobre todo por la soberbia, la fanfarronería, por no haber visto en los demás a hijos de Dios, hermanos nuestros, por haber criticado y condenado, por no haber atendido a los que más lo necesitaban, por no haber sido solidarios realmente con los que sufrían a nuestro lado, por no habernos dado cuenta del rostro de aquellos grupos humanos que a veces tienen que expresarse demasiado fuerte para hacerse sentir. Por todo eso pidamos perdón y reconozcamos humildemente que nosotros necesitamos a Dios y que por lo tanto necesitamos amar y comprender a todos los demás desde esa humildad. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y por supuesto que quedan invitados para que sigamos con nuestra reflexión sobre el Sermón de la Montaña la semana entrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos.